Buenas tardes, mi nombre es Milena Díaz, el de mi compañera es Margarita Sánchez y el día de hoy les vamos a hablar sobre el octavo nervio craneal, o más conocido como nervio vestibulococlear. El vestíbulo coclear o también llamado auditivo es un nervio que forma parte de los 12 pares craneales que, tal como su nombre lo indica, salen de la cavidad craneal y se distribuyen a cada lado de la cara, cuello y parte superior del tronco. Además, estos nervios se clasifican de acuerdo con su función en motores sensitivos y mixtos, y por lo tanto es una de las estructuras nerviosas que componen el sistema nervioso periférico. Además, este nervio, al ser auditivo y vestibular, es un elemento que se encarga de recoger la sensibilidad especial de la audición, pero también maneja la información del equilibrio. Bueno, a través de esta imagen les vamos a mostrar la composición o la formación del nervio vestibulococlear. Está formado por una mócula, por un sáculo, un ontrínculo, un canal semicircular superior, un canal semicircular posterior, un canal semicircular horizontal, la cresta ampolar y la cóclea. Anatomía del nervio vestibulococlear. Este nervio transporta dos tipos de sensibilidad especial. Son de vía aferente. Uno es el vestibular, que nos permite el equilibrio, y el otro es el auditivo, que está en el coclear dorsal y el ventral de la audición. Los receptores se sitúan sobre las paredes internas del laberinto membranoso. El laberinto membranoso es la estructura tubular delicada llena de un líquido conocido como endolinfa. La endolinfa está ubicada en unos túneles o laberintos óseos que están interconectados dentro del hueso temporal petroso. Los transductores sensitivos para el nervio craneal vestibulococlear se denominan células ciliadas. Las prolongaciones periféricas. Una de ellas es la neurona sensitiva primaria. Esta se extiende por una corta distancia desde las bases de las células en el aparato vestibular y la cóclea hasta los cuerpos de las células nerviosas en los ganglios vestibular de Scarpa y espiral. Las prolongaciones centrales son las que forman el octavo nervio craneal, que va desde el conducto auditivo interno en compañía del séptimo nervio craneal y entra en el bulbo raquídeo en unión con la protuberancia y terminan en los núcleos vestibulares y cocleares en el tronco encefálico. ¿De dónde sale el nervio vestibulococlear? Al igual que el glosofaríngeo, que es el noveno par craneal, este nervio tiene un origen real y un origen aparente, de acuerdo con la anatomía de la cavidad craneal. Entonces, sus orígenes son: primero, el origen aparente. Se encuentra en una zona que se encarga de separar al bulbo de la protuberancia. Y el otro es el real, que estas ambas porciones nerviosas, es decir, la vestibular y la auditiva, nacen de dos ganglios espinales, conocidos como ganglio de Corti y ganglio de Scarpa. ¿Dónde está ubicado el nervio vestibulococlear? Las dos porciones de este nervio se localizan en una zona intermedia del tronco del encéfalo conocida como la protuberancia o también llamado puente de Barolío. Después de salir de esta porción encefálica, se dirigen al oído interno para colaborar con el sistema vestibular y con el proceso de la audición. Entonces, el octavo par craneal se localiza en la protuberancia con sus respectivos núcleos, el vestibular y coclear. ¿Por dónde pasa el nervio vestibulococlear? Después de que las fibras auditivas y vestibulares salen de su centro en la protuberancia del tronco del encéfalo, se dirigen hacia el conducto auditivo interno y pasan por las meninges. Una vez que recogen esta información auditiva o coclear, es llevada a los colículos inferiores, luego al tálamo hasta llegar al lóbulo temporal en la corteza auditiva. En cambio, la información vestibular se une con los pares craneales 3, 4 y 6 y con las neuronas motoras de la médula espinal, con el fin de generar una activación de los músculos que se encargarán del equilibrio. ¿Qué inerva
el nervio vestibulococlear. Este nervio se encarga de recolectar e inervar todas aquellas partes de la cabeza que forman parte del sistema vestibular y del oído interno, con el fin de recibir todos los estímulos vestibulares y los sonidos para luego transmitirlos al lóbulo temporal del cerebro. Vamos a hacer un repaso brevemente de todo lo que le hemos explicado hasta el momento. El par craneal número 8, más conocido como vestíbulo coclear, es un tipo de nervio sensitivo. Tiene origen real en la rama coclear, que es el ganglio de Corti, y en la rama vestibular, que es el ganglio vestibular. Tiene origen aparente en el surco puntobulbar y línea lateral del bulbo. Sus funciones son equilibrio, audición y movimiento. Componente vestibular. Consiste en el utrículo, el sáculo y 3 canales semicirculares. Las células ciliadas, los transductores sensoriales, se localizan en áreas especializadas de las máculas en el utrículo y en el sáculo y las crestas de los canales semicirculares. El utrículo y el sáculo son expansiones del laberinto membranoso, cada uno contiene una mácula. La mácula es un parche de células ciliadas cubiertas por una lámina gelatinosa denominada membrana otolítica. La membrana otolítica, esta tiene millones de finas partículas de carbono de calcio y de otoconias que yacen sobre su superficie o son introducidas en su capa superior. La función del utrículo y el sáculo es detectar la posición de la cabeza y los movimientos en la gravedad. Está comprometida en el espacio, debajo del agua y en ciertas condiciones, como en un avión, por ejemplo. A medida que la membrana otolítica se desplaza en relaciones con las células ciliadas subyacentes, los estereocilios de las células ciliadas sufren deflexión. Esto afecta a los canales iónicos y, según la dirección de la deflexión, las células son despolarizadas o hiperpolarizadas. Los canales semicirculares son tubos de laberinto membranoso que se extienden desde el utrículo y están orientados en ángulos rectos entre ellos. Cada canal tiene un extremo expandido. La ampola tiene un parche similar a las células ciliadas. Estas células están cubiertas por una estructura similar a un gel. La cúpula, como no tiene otoconias, no responde a la gravedad. El complejo nuclear vestibular. Los núcleos integran señales del aparato con aferencias sensitivas de la médula espinal. El cerebro y el sistema visual coordinan actividades motoras involucradas en los movimientos oculares y esqueléticos. Está compuesto por 4 subnúcleos que asisten en el piso del bulbo raquídeo a nivel de la unión bulbo-protuberencial. Se denominan superior, medial, lateral y descendente. Superior y medial. Estos envían señales en el fascículo longitudinal medial y ascendente contralateral para coordinar movimientos cefálicos y oculares a través de los núcleos de los nervios craneales 3, 4 y 6. También forma proyección bilateral caudalmente hacia la médula espinal cervical para coordinar movimientos posturales de la cabeza y el cuello. El núcleo lateral se proyecta homolateralmente a la médula espinal, en su mayor parte en el tracto vestíbulo-espinal lateral, para coordinar las respuestas posturales a la gravedad. Y el núcleo descendente se proyecta bilateralmente a la médula espinal cervical, a las porciones vestibulares del cerebelo y los otros núcleos vestibulares. Componente coclear. Cóclea proviene de la palabra caracol, es la porción espiralada del laberinto óseo que alberga el conducto coclear, comunica con la cavidad del oído medio a través de 2 aberturas. En el hueso, la ventana oval cubierta por la cabeza del estribo y la ventana redonda coclear cubierta por un delgado diafragma flexible, que es la membrana timpánica secundaria. Esto permite que el líquido se mueva ligeramente, posibilitando la propagación del sonido a través de él. Función. La cóclea se asemeja a un caparazón de caracol en forma de espiral
y se encuentra dentro del oído, cumple una función importante en el sentido del oído, transforma los sonidos en mensajes nerviosos y los envía al cerebro. ¿Qué pasa si se afecta el nervio vestíbulo-coclear? Cuando se generan problemas y enfermedades que terminan desencadenando alteraciones en las estructuras internas del oído, podemos encontrar que las porciones coclear y la auditiva se afectan. Asimismo, si alguna parte del recorrido del nervio se interrumpe, también podremos encontrar síntomas característicos en la persona como la pérdida de la audición. Las alteraciones en el equilibrio serán lo más notorios para la persona. Algunas de las lesiones que tenemos en la rama coclear es la tinnitus, que es el zumbido o los timbres en el oído. También tenemos la sordera, como en la parte neurosensorial, es la interrupción de la vía auditiva. Y en la parte de conducción es la patología de oído externo o medio. En la rama vestibular tenemos el vértigo y es como la sensación de mareo con desorientación en el espacio. Y pues aparte a esto, la alteración del equilibrio. También encontramos el nistagmus y este pues se manifiesta con movimientos oculares rítmicos oscilantes. En la exploración como método de evaluación encontramos en la rama coclear la prueba de Weber. Esta se basa en colocar un diapasón vibrando en el vértice del cráneo y se le pregunta al paciente cómo percibe la vibración, si se lateraliza o no el sonido percibido. Otra prueba es la prueba de Rhine. Esta se basa en colocar un diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides del paciente hasta que éste deje de percibir el sonido. Y por último tenemos la prueba de Schwab-Bach. Esta consiste en colocar un diapasón vibrando sobre la apófisis mastoides del paciente y se mide el tiempo en segundos que tarda el sonido en desaparecer. Ojo, si dura más de 18 segundos, se dice que existe un Schwab-Bach prolongado. Si dura menos, se dice que está cortado. Como exploración y método de evaluación de la rama vestibular encontramos la prueba de la marcha en tándem. Este consiste en la alteración del equilibrio. Se evidencia pidiéndole al paciente que trate de caminar normal o que camine poniendo un pie justo delante del otro. También encontramos la prueba laberíntica de las caídas de Romberg. Esta consiste en que el paciente esté de pie con los pies juntos y que cierre los ojos. Si tiende a caer, es signo de Romberg positivo. Bueno, compañeritos, espero que hayan entendido y pues tengan claro el tema del nervio vestíbulo-coclear. Por tema de plagio, pues les vamos a dejar por aquí nuestras referencias bibliográficas, las URL de las imágenes y de los GIFs. Adicionalmente a ellos, al chat de Teams les vamos a enviar un folleto que diseñamos para cada uno de ustedes. Y les vamos a enviar el enlace del video por si en algún momento llegan a necesitar la información. Muchas gracias a todos por su atención.